Hoy invitamos al doctor Miguel Ángel Barrios, doctor en Ciencias Políticas, doctor en Educación también, y especialista en geopolítica, a que nos dé un pantallazo sobre lo que está pasando y sobre todo cómo imagina algunos escenarios futuros. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Daniel. Muchísimas gracias por la invitación para conversar y estar conectados y utilizar las redes para repensarnos y por supuesto también aprovechar para saludar a la Universidad Nacional de Jujuy, a la cual conozco. ¿Cómo ves esta pandemia en este escenario de globalización, o por lo menos como se venía desarrollando la globalización en los últimos años? ¿Cómo es que aparece geopolíticamente, no desde otro punto de vista, esta pandemia? Bueno, yo lo que pienso es que toda pandemia, en la historia, ha traído cambios de órdenes en todos los niveles, sociales, económicos, políticos, financieros, y sin ninguna duda, por ejemplo, es inentendible la modernidad europea y el declive del medioevo europeo sin la pandemia de por medio de la peste negra. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial ha tenido como una de las consecuencias de la gran crisis europea, que fue en el fondo una guerra civil europea, la llamada gripe española, que en realidad era un tipo de coronavirus, de la familia de coronavirus, y que le llama llamada española, pero que en realidad, porque se desata allí en España, como todos sabemos, con 50 millones de muertos. Y pienso que esta pandemia, independientemente del origen que se está estudiando y de lo que los especialistas y de lo que está ocurriendo a nivel médico, implica el agotamiento definitivo de la globalización en el subperíodo de su fase neoliberal. Es decir, la globalización o mundialización, entendida en términos históricos, como un sistema interconectado a nivel mundial y no integrado, existe desde el siglo XV. Lo que ocurre es que muchas veces se confunde globalización con neoliberalismo. Por supuesto, puede ser podemos nombrar globalización, mundialización, sistema mundo, universalismo, lo llamó Perón, pero en el fondo, desde el siglo XV, inclusive hay dos tomos muy interesantes de Aldo Ferrer, Historia de la globalización. Es decir, cómo el capitalismo fue unificando el sistema mundial a través de centros y periferias en una lucha permanente que es la historia contemporánea. Entonces, esta pandemia, sin ninguna duda, implica para mí el agotamiento definitivo del subperíodo del orden neoliberal, la fase neoliberal, entendiendo la fase neoliberal como la dictadura del pensamiento único y el gobierno de las élites tecnocráticas globalistas vinculadas a los centros financieros de poder y a los paraísos fiscales a través de rentas parasitarias, lo que comúnmente se denomina globalismo, ha llegado a su fin con esta pandemia. Esto me parece que es el dato central que debemos tener para los escenarios futuros, ¿no? La crisis se manifiesta en tres niveles de este tipo de capitalismo globalista, a partir de esta pandemia, y es evidente. Una crisis sanitaria que trae, por supuesto, sus consecuencias en sus efectos políticos, sociales, etc. Una crisis económica donde empieza a resquebrajarse el sistema de estabilidad financiera que ellos habían creado en el intento de un gobierno mundial, y por supuesto una crisis climática, que es un modelo de desarrollo que se agotó en sí mismo
y que hay que repensar totalmente, como lo plantea el Papa en la Laudato Si. Estos son los tres niveles en que se manifiesta esta crisis, diríamos, en que implosiona la fase neoliberal de la globalización, que se inició en el siglo XV. Las consecuencias geopolíticas inmediatas y los posibles escenarios, uno lo ve de la siguiente manera. A nivel mundial, la crisis de los Estados Unidos. La crisis de los Estados Unidos es que todo el crecimiento que había tenido Estados Unidos con Trump, en 15 días implosionó a tal punto que se calcula que va a perder 9 millones de puestos de trabajo y van a un 30% del desempleo. Y su modelo de autoabastecimiento energético a través del fracking, con respecto al petróleo, se hace inviable desde el punto de vista económico a tal punto que en estos precisos momentos Estados Unidos está interceptando en los océanos todo tipo de flujo de suministro de energía y de medicamentos, etcétera, etcétera. O sea que la caída cae en el centro mundial de poder. Además de lo que significa la crisis interna en lo que a nivel social y político en un año electoral. Hay que entenderlo desde el punto de vista político norteamericano. Simultáneamente al empobrecimiento que se va a dar en este centro de poder mundial, Donald Trump aumenta por ahora su popularidad. Es decir, hoy en este momento no vislumbramos una derrota de Trump, al contrario. Esto implica que va a haber un endurecimiento de la nueva doctrina Monroe, por eso todos estos movimientos en el Caribe con respecto a la petróleo y bajo el argumento de la dictadura del narcotráfico de, entre comillas, de Maduro, porque si no es inentendible ambas cosas. Por el otro lado, creo que es el agotamiento definitivo de Europa, del modelo social liberal de Europa. Esto lo vemos en forma, diríamos, paradigmática en lo que está ocurriendo, o lo que ha ocurrido en España, en Italia, en Francia y en Inglaterra. A tal punto de que, por ejemplo, España estaba preocupada, se calcula que por qué se agrava la crisis, la falta de previsión de la política bajo la subordinación de la economía, de que en España estaban preocupadas festejando el 8 de marzo, el Día de la Mujer, se hicieron actos importantes, ahí se produjeron aparentemente muchos contagios, o el fútbol en Italia, o la primacía de la economía en Inglaterra, y no, hay que repensar el equilibrio entre la política y la economía, porque ¿qué sirve la economía sin personas? El tercer elemento es la superioridad que ha demostrado en esta crisis, a través de un Estado planificado, de una cultura confuciana, de políticas activas de Asia y principalmente de la potencia mundial que emerge definitivamente ya en el siglo XXI con este nuevo orden a partir de la pandemia, o con esta mutación de orden que es China. Esto es muy importante. Hemos visto que en China ha habido un Estado activo y al mismo tiempo con ese Estado activo una cultura de la planificación vinculada a la aplicación de las nuevas tecnologías digitales en el enfrentamiento con la enfermedad, con el virus, y por supuesto, y con un intento de recrear inmediatamente el mercado interno, porque también hay una crisis, pero de mucho menor, mucho más leve que en Estados Unidos. Pero es importante aclarar para lo que va a venir, y voy a decir de América Latina, que
la sobreoferta de petróleo que hay en el mundo, entre Rusia y Arabia Saudita, y el amesetamiento que puede tener China, independientemente de que emerge como la potencia mundial, y va a traer un abaratamiento absoluto de la venta de las materias primas, y esto trae una gran consecuencia en América Latina, como también una gran crisis de los organismos internacionales. Acá yo creo que entramos en América Latina, entra, para no ir a otro lado, en un default de la realidad no virtual. La realidad nos impone una oportunidad. Es decir, que yo veo esta crisis, independientemente de, por supuesto, de lo que significa la pérdida de vida humana y esta nueva situación de incertidumbre en la que estamos en estos momentos, como una oportunidad para América Latina y para la Argentina. Esta oportunidad se manifiesta en qué? Primero, que si lo vemos como oportunidad, sin que esto signifique, porque la crisis significa, viene del griego, que significa momento de inflexión, que puede ser una crisis de decadencia o una crisis de oportunidad. Yo lo veo como una crisis, porque generalmente hay una ley histórica en nuestros países que cuando entran en crisis los centros de poder, se aflojan las relaciones de subordinación y lo podemos ver como una oportunidad. Ahora, esta oportunidad siempre y cuando tengamos una estrategia. El escenario que se vislumbra a partir de si vemos como una estrategia esta oportunidad, siempre y cuando, reitero, nos preparemos para la batalla inmediata que puede ser el pico del mes de mayo, como se dicen los especialistas, son los siguientes. Primero que al haber este cambio o mutación de orden y la definitiva sepultura de la fase neoliberal de la globalización, hay una revalorización de lo público en relación a lo privado. Hay una revalorización del rol del Estado en el sentido weberiano. El Estado es el monopolio de la violencia en un territorio determinado. El Estado es una fuerza, es el poder que combina fuerza y consenso. Por supuesto que esto debe estar sustentado ante una planificación real, ya no el Estado patrimonial. Estamos hablando de un Estado que revalorizando lo público no significa dejar de lado lo privado, sino que revalorizar un modelo de lo público, pero también un sistema mixto de público-privado. Por supuesto, una revalorización del sentido de la comunidad. Hoy más que nunca, en este tiempo de las redes, por un lado, fíjate lo paradójico, por un lado, estamos en cuarentena, aislados e interconectados a través de las redes sociales, pero por el otro lado hemos empezado a revalorizar el sentido del nosotros, el sentido del afecto, el sentido de la vecindad, el sentido de comunidad. O sea, lo que nos dijo el Papa, o nos salvamos todos o no nos salva nadie, o sea, el viejo precepto cristiano, y que adoptó inclusive la categoría de comunidad organizada que tanto nos habló Perón. Este concepto del nosotros es fundamental porque ya en el esquema de la fase neoliberal lo que era el mercado y la esfera de lo privado por encima del Estado. Por supuesto, el Estado siempre hacía, en este esquema teórico, entre comillas, de Papá Noel, siempre del mundo privado. En este caso lo hemos visto acá con el último gobierno. El tercer elemento que yo observo es que, por supuesto, que esto significa una revalorización de la política, de la polis. Esto exige un concepto de responsabilidad del bien común de todos, porque la política no es solamente una función de los partidos políticos.
La política, en el fondo, es una actividad cotidiana de revalorizar el sentido del nosotros en función de que tenemos un común destino, es decir, va mucho más allá de un régimen político. Y entonces esto significa la responsabilidad de todos, del todo, desde el ser vecino a ciudadano, a padre, a hijo, etcétera, hasta lo que hace a la territorialidad. El otro gran desafío es revalorizar una economía vinculada a la administración de la gestión de las pymes, de las cooperativas, es decir, la economía vinculada al desarrollo local y regional. No una economía virtual, porque se ha confundido en esta fase neoliberal de la globalización dos conceptos que son totalmente antagónicos. La economía significa una palabra que es administración del hogar, oiko y nomos. Luego pasó a ser administración de la polis. Y se ha confundido con finanzas. La economía pasó a ser suplantado por las finanzas. Y la finanza es un área de la economía. ¿No es? Entonces, lo financiero pasó a ser importante y la economía, es decir, las personas han sido el ajo, porque la economía es inescindible de las personas. Y lo otro que está dentro de la responsabilidad política que nos cabe es la grave precariedad de los empleos informales en la Argentina, los déficits sanitarios. El empleo informal es una nueva realidad, ya que el Papa lo plantea, que tiene nuevos sujetos sociales, concretamente los nuevos movimientos sociales. Ya no se lo puede desconocer, que no es lo mismo que el movimiento obrero organizado. Esta precariedad laboral es hija de la Argentina neoliberal, y por el otro lado, esta situación de precariedad laboral y precariedad informal en el empleo, y también, y con esto termino, hay una revalorización de lo local, de los municipios, no nos olvidemos que los municipios nacen de los cabildos, y nuestras provincias, el federalismo nace de los municipios. Jujuy es una provincia importantísima en ese aspecto, es de las provincias históricas de la Argentina. En ese plano hay una cuestión, por un lado la gran oportunidad de la política a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional, como una crisis de oportunidad. También aprovechar esto como para nuevamente introducir una agenda nueva en la integración. Por ejemplo, doy un breve ejemplo. ¿Cómo puede ser que UNASUR tendría que tener su propio observatorio del coronavirus? No lo estamos teniendo, yo para saber qué pasa en Brasil, o qué pasó en Chile o en Bolivia, tengo que mirar el observatorio de la Universidad Johns Hopkins. O esto que se lo haga a través de alguna universidad, es decir, hay oportunidades. Es importante también la revalorización de las Fuerzas Armadas en la ocupación de la territorialidad, desprejuiciarnos en los nuevos roles, en el viejo concepto y vigente concepto de Perón de la defensa nacional. El significado de la defensa nacional. La defensa nacional es la preservación de la territorialidad y de su capital social, que somos nosotros, y de su industria, de su desarrollo. Y en estos momentos el rol de las Fuerzas Armadas debe ser fundamental en la cuestión de la pandemia. Hay que dejarse de lado con los prejuicios que por ahí nos han llevado en un momento, porque las Fuerzas Armadas han demostrado en este mundo de hoy que deben ser fundamentales en nuestros recursos y en la defensa de su territorio, por supuesto bajo el control de la conducción política, así como el rol de nuestras fuerzas de seguridad, que forman parte del sistema democrático.
Entonces, ahora, todos estos desafíos, que yo creo que es para América Latina, no solamente para la Argentina, es como que se han acelerado. Porque simultáneamente el mercado, que reitero, ya está herido de muerte, no es autoconsciente de que históricamente de que va a luchar para seguir manteniendo sus privilegios. El mercado no es tiene nombres y apellidos, son el gran sistema financiero que acá en la Argentina es muy fuerte, es la oligarquía financiera, y esa oligarquía financiera tiene sus agencias culturales en los grandes medios, en escritores, en un sistema de medio comunicacional, cultural, que muchas veces coopta a los sectores medios, muchas veces en una mayoría de las ocasiones, el famoso medio pelo de Jauretche. Entonces esta es la gran puja que se viene en la Argentina, porque en esta revalorización del Estado, cuando decimos, teóricamente, cuando pasamos a la fase práctica, pasa en que el Estado va a tener que distribuir, hacer una mejor distribución, va a tener que hacer va a tener que hacer más regulaciones, va a tener que hacer un post, que es lo que a mí me preocupa, una post-cuarentena en forma muy equilibrada. Eso implica que si el Estado no es fuerte, los sectores del mercado se van a tratar de imponer. ¿Por qué? Por el descarte, por esa idea malthusiana de que aquí los pobres, los ancianos, etcétera, etcétera, sobran. Gracias, Miguel, gracias por tu contribución. Estamos tratando de pensar, de ubicarnos en estos nuevos escenarios. Posiblemente estos tiempos de incertidumbre son novedosos para todas las generaciones que están hoy viviendo el planeta. Yo me imagino que debe haber sido algo parecido a algunos momentos de la Segunda Guerra Mundial, donde no se sabía en algún momento quién iba a ganar esa gran contienda. Pero bueno, hoy estamos ante esta situación y tenemos que pensar y repensar. En nombre de la Universidad Nacional de Jujuy y del Instituto Rodolfo Kusch, te agradezco mucho tu contribución desde Esquina Corrientes y esperamos seguir en contacto, seguro que lo vamos a continuar y esperamos tenerte pronto por acá. Muchísimas gracias y pronto estaremos allí en la universidad. Gracias, un fuerte abrazo. Y bienvenido a la discusión de filósofos europeos. Pero los filósofos europeos, volvemos a la idea de la geocultura de Rodolfo Kusch, de un ser situado, la cultura es una forma de ser y estar, que es lo que Kusch ha valorizado.